La crisis del 2008 fue ocasionada por la toma de riesgos excesivos puntualmente con la titularización de carteras en el mercado hipotecario y la reducción de la calidez de la evaluación de información para otorgar créditos. En un inicio, dicha crisis comenzó con una perturbación fuerte a los mercados financieros a finales del 2007, que fue contagiando y expandiéndose a los mercados internacionales. Esta crisis sí afectó a Colombia, aunque no de la misma forma que a otros países como al mismo Estados Unidos, o incluso comparado a otros países latinoamericanos, debido a las leyes fiscales y monetarias que ya se encontraban activas en el país previo a la crisis y por medidas que tomaron durante esta misma. En el informe de Gloria Nori Chacón y Liliana Marcelo Bastón Osorio de la Universidad Francisco de Pablo de Santander y Félix Santos Barón Guzmán de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, nos cuentan que algunas de las políticas previas a la crisis que ayudaron a mitigar el impacto de la crisis financiera vivida en Estados Unidos y en Colombia se remontan hasta 1991. En este año en particular, el Banco de la República logró su independencia, en lo que se ha considerado como uno de los logros más importantes que nos han ayudado. Durante este periodo, de 1991 hasta 2004, la inflación pasó del 31.2 al 5.9, mostrando una mejoría significativa en la economía del país. En el año 2000, el Banco de la República adoptó una política monetaria conocida como un esquema flexible de inflación objetivo. En ese esquema, la Junta Directiva anunció una meta de inflación que después es compartida con todos los colombianos. A partir de esto, el banco tiene dos objetivos. La primera, concretar y preservar el poder de compra de nuestro dinero manteniendo la inflación baja. Y la segunda, asegurarse de que podamos producir al máximo el nivel de nuestras capacidades. En el año 2005, las acciones se caracterizaron por una política monetaria amplia, con una intervención activa del Banco de la República. Esto llevó a que Colombia se viera beneficiada del contexto externo. Los términos de intercambio se mantuvieron en niveles altos y el crecimiento de los socios comerciales garantizó una demanda externa en expansión. Al mismo tiempo, un buen desempeño de la economía incentivó el permanente descenso en la prima de riesgo. Todo esto ayudó a la apreciación del peso colombiano frente al dólar. En el 2007 se ajustaron progresivamente las tasas de intervención, esto con el fin de aumentar las tasas de interés del mercado, y con ello se buscó moderar el crecimiento del crédito, principalmente en la cartera de consumo y en la comercial. Antes de esta crisis había una economía sólida y fuerte. Sin embargo, el crecimiento en 2007 se elevó a niveles nunca antes observados en el país. Esto lo mencionó María Carolina Gómez Restrepo en su artículo publicado en el 2007, Decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República sobre políticas monetaria y cambiaria, donde se concluyó que gracias al precio internacional del petróleo, la inversión total en la economía se incrementó de 16.2% en 2001 a 22.6% en 2007-2008. Después de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la economía de Colombia se vio afectada, ya que esta generó un decrecimiento en el PIB y en el consumo de los hogares. Hizo que el crecimiento en Colombia cayera a 3.3% en 2008 y a 0.5% en 2009. Al tomar la medida de la política fiscal como consecuencia de la crisis del 2008, el gobierno asumió una postura que se podría tipificar de acíclica, es decir, que espera que se recupere la actividad económica y que operen los estabilizadores automáticos para retornar a la situación fiscal lograda en el periodo de precrisis. Como menciona el CONFIS, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el artículo del 2008, la implementación de una política fiscal después de un año con desempeño económico tan bajo como el 2008 y 2009 significa una caída del balance fiscal del orden de 1.7% del PIB para el Gobierno Central Nacional, con lo que este se incrementa a 4% del PIB y de 1.6% para el sector público consolidado. Factores como el aumento de la inflación y el aumento de las tasas de interés durante el año afectaron a los hogares que adquirieron dichos bienes, debido a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y mayor carga financiera. En 2008, Colombia adoptó dos posturas de política monetaria para reducir la alta inflación, principalmente a través del manejo de las tasas de interés de referencia. En los primeros 7 meses del año, la política monetaria fue significativamente acomodaticia ante los temores del impacto del aumento de los precios de los alimentos y las materias primas reguladas, lo que amortiguó las mayores expectativas de inflación. Esto obliga a las emisoras a reducir la liquidez del mercado y frenar los préstamos en los primeros 2 años. Como mencionó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, esto implicó que en febrero y julio del presente año se realizaron 2 incrementos adicionales en las tasas de interés de intervención, de 9.5% y 10%. Según el análisis del Elenco Nacional de la Moneda, en 2008 en Colombia el contexto macroeconómico se desmejoró drásticamente en relación con lo visto en los años anteriores. La economía creció a una tasa del 2,5%, registrando una fuerte desaceleración del PIB en comparación del 2007, cuando fue del 7,5%. Por otra parte, la tasa de inflación fue de 7,7% y se registró un preocupante deterioro de los indicadores del mercado laboral.
El cambio de rumbo de la economía colombiana está relacionado tanto con factores internos como externos. Entre los internos se encuentra el debilitamiento del ciclo expansivo de la construcción, la inflación de costos y la menor disposición de gastos por parte de los hogares y de las firmas. Y los internos están relacionados principalmente con la crisis financiera internacional y sus repercusiones sobre la demanda mundial que se comenzaron a sentir en el último trimestre del 2008, cuando el PIB en el país decreció a una tasa de menos 0,7%. La economía colombiana creció 7,52% en el 2007, de acuerdo con el DANE, según la entidad, el Producto Interno Bruto, PIB. Con cultivos ilícitos se vio jalonado por la construcción en el 13,31%, transporte 12,48%, industria 10,62% y actividades financieras 8,22%. En los orígenes de la República, en la economía colombiana resaltaba la economía agraria, muy clásica y con poca comunicación entre las diferentes zonas del país, al igual que fue la colonia. El producto pareto de exportación era el oro. El 2007 fue una cifra más alta de los últimos 30 años en Colombia y superó ampliamente el 6,96% de 2006. Se previno un excesivo endeudamiento externo de corto plazo y evitó exponer la economía a los vaivenes de los capitales especulativos. Lo anterior se complementaba con una intervención en el mercado cambiario orientada a moderar la volatilidad de la tasa de cambio. En tal práctica se acumulaban reservas internacionales en montos considerables que en la actualidad ofrecen su importante respaldo a la sostenibilidad de la balanza de pagos. Su saldo alcanza hoy en día al equivalente a 11% del PIB. Las exportaciones de los principales productos colombianos hacia Estados Unidos y una parte de Europa, tales como aceites crudos, huellas térmicas, oro, café, bananos, flores y aceite de palma, disminuyeron. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia al participar con el 35,1% del valor total exportado debido a su fuerte crisis financiera en este año. El precio del petróleo en 2009 disminuyó un 37,7%. Esto presentó un gran problema dentro de la economía colombiana, ya que el dólar se devaluó fuertemente, causando un impacto en la ganancia producida por cada barril de petróleo, lo cual fue de gran importancia debido a que este es el producto principal que trae ganancias hacia este país. Esto de poder, ya que el volumen vendido del petróleo y sus derivados aumentó un 5,9%, pero las ganancias, como ya se mencionó previamente, disminuyeron radicalmente. Como la crisis de este país se presentó en 2008, los verdaderos cambios se vieron en el 2009 y esto se reflejó en Colombia, ya que nuestro valor en las exportaciones cayó un 25,3% interanual. Todo esto llevó a que el gobierno cambiara sus estrategias económicas para los años posteriores, ya que la economía no podía depender plenamente de las exportaciones. Abeles Simoli Lavarello, en el libro Manufactura y Cambio Estructural, aportes para pensar la política industrial en Argentina, hablan acerca de la gran preocupación en los países latinoamericanos debido a la reducción del precio de las materias primas que estos países exportan, ya que esto es el principal aporte en el PIB de los países de esta región, por lo cual argumentan que en toda Latinoamérica países como Colombia deberían enfocarse en diseñar e implementar diferentes políticas industriales y tecnológicas para reducir la brecha científico-técnica en estas economías subdesarrolladas, para así lograr desprenderse de la dependencia que se tiene sobre los productos antes mencionados. Ante el periodo de recesión económica suscitado por la crisis financiera global, el Departamento Nacional de Estadísticas registra un leve aumento de la tasa promedio de crecimiento de la economía colombiana por un factor de 0,4% en el 2009. El fuerte incremento de los precios de los bienes y servicios, al igual que el deterioro del ciclo expansivo de la construcción, aumenta la incertidumbre económica en Colombia por parte de los hogares, reduciendo la disposición de gasto y el consumo. Sin embargo, el sector minero, junto con el sector de la construcción y el sector financiero, fueron las principales industrias que contribuyeron con el mínimo crecimiento del 2,5% del Producto Interno Bruto de Colombia. En principio, el sector minero mantiene una creciente tendencia de ingresos desde el 2009, equivalente al 12,3% de las ganancias producidas en el sector público no financiero del país, donde logró generar más de 1,2 billones de pesos de aporte a la economía nacional. En contraparte, en 2009 se decreta la Ley 1274, la cual expone la utilidad pública de la industria de hidrocarburos, fomentando su producción y refinación para la expropiación de bienes. Asimismo, aumentan las exportaciones de carbón un 20,7% entre 2009 y 2013, al pasar de 66,8 millones de toneladas exportadas a 80,6 millones de toneladas en tan solo 5 años, aumentando la oferta disponible en el mercado internacional de los minerales extraídos en Colombia. Por otro lado, se registra un aumento de 13,9 billones de pesos por parte de los fondos administrados acumulados,
estimulados por el sobresaliente desempeño de los portafolios de inversión. Por último, los fondos de pensiones obligatorias también logran generar más de 8 billones de pesos y se registran altos niveles en los indicadores de rentabilidad de las corporaciones financieras del país.